El joven Andrés, de 22 años, siempre había soñado con tener un trabajo que le llenara el corazón. Cuando por fin consiguió ser chofer de ambulancia, su entusiasmo era tan grande que parecía un niño en Navidad. Sin embargo, en su interior, sentía una mezcla de ansiedad y miedo que no quería aceptar. Cuando le notificaron que debía recoger a un niño con parálisis cerebral en un 90% y cáncer terminal, un nudo le apretó el estómago y un pensamiento incómodo se instaló en su mente. ¿Realmente estaba preparado para esto? Al llegar a la casa, se encontró con un pequeño guerrero que parecía salido de un cuento. Adonai, con su cabeza completamente calva y esa sonrisa gigante que parecía iluminar la habitación, le dio la bienvenida con un ruidito que parecía un motor a gasolina y caminó en extrañas posturas que parecían una coreografía improvisada. Andrés sintió como su corazón se aceleraba y, aunque intentaba mantenerse firme, dentro de él había una sensación de incomodidad, como si no quisiera aceptar esa responsabilidad tan grande. Por dentro, quería huir, evitar enfrentarse a esa realidad, pero sabía que no podía. La culpa y la vergüenza le invadieron, y por un momento pensó en dar la media vuelta y dejar todo para otro día. Pero algo en la sonrisa de Adonai, esa alegría contagiosa, le hizo sentir que quizás podía aprender a querer a ese pequeño guerrero, aunque todavía no entendía muy bien cómo. Cada día que pasaba, Andrés se convertía en un habitual en la vida de Adonai. Lo recogía con su ambulancia, y aunque al principio le costaba mantener la compostura cuando Adonai soltaba sus ruidos y hacía sus locuras, pronto se convirtió en su momento favorito del día. Adonai, con su humor sin filtros y su energía inagotable, viajaba en un asiento trasero especial con ventanas grandes, diseñadas para que pudiera mirar el mundo exterior, aunque en su mundo interior parecía estar en otra dimensión llena de sonidos y movimientos. Adonai iba sentado en ese asiento, con su tubo de suero colgando a un lado, y, a veces, se movía de forma tan rápida que parecía que quería salir volando. Andrés, que al principio evitaba el contacto visual por miedo a no entender esa alegría desbordante, empezó a notar cómo ese pequeño guerrero le enseñaba a ver la vida con otros ojos. En la calle, Adonai hacía ruidos y movimientos que asombraban a todos, y Andrés no podía evitar reírse a carcajadas, sintiendo que en medio de esa locura había una verdad que no podía ignorar. La vida también se vive en estos pequeños y grandes momentos. Con el paso de las semanas, la relación entre Andrés y Adonai se volvía más fuerte. Adonai, con su humor sin filtros y su energía incombustible, enseñaba a Andrés a apreciar las pequeñas cosas, el canto de un pájaro, una sonrisa sincera, una locura espontánea. Un día, en medio de un viaje, Adonai se volvió a poner de pie en su asiento, haciendo ruidos y movimientos que parecían una canción. Entonces, miró a Andrés con esa chispa en los ojos y, sin decir palabra, le hizo una señal: quería bajar. Andrés, sorprendido, se detuvo en medio de la calle y Adonai salió corriendo, con su tubo de suero todavía colgando, y empezó a bailar en medio de la acera. La gente se quedó mirando, algunos se reían, otros estaban confundidos, pero Adonai, con esa confianza y alegría que solo él tenía, seguía bailando como si no hubiera un mañana. Andrés, sin poder evitarlo, se unió a su pequeño amigo, y en ese instante, en esa calle llena de desconocidos, ambos crearon un momento que se quedó grabado en su memoria: la libertad de ser uno mismo, sin miedo ni vergüenza. Pero como en toda historia, la alegría tiene su límite. Los días en que Adonai empezaba a perder energía, Andrés podía sentir como un nudo le apretaba el pecho. La tristeza se mezclaba con la impotencia de no poder hacer nada más que acompañarlo y ser testigo de sus pequeñas batallas. Adonai, con su sonrisa de siempre, intentaba mantenerse fuerte, soltando sus ocurrencias y sonidos que parecían un concierto improvisado en medio del hospital. Dentro del hospital, Adonai caminaba con rapidez, con sus piernas abiertas, moviéndose de un lado a otro con una energía que parecía no agotarse. A veces, llevaba el tubo de suero colgando en un lado, y caminaba con esa rapidez que parecía desafiar la gravedad,
como si quisiera demostrar que nada podía detenerlo, ni siquiera la enfermedad. Andrés, que lo veía correr por los pasillos con esa determinación, sentía una mezcla de admiración y tristeza. La fortaleza de Adonai era un ejemplo de que, aunque el cuerpo a veces no acompañaba, el espíritu podía ser inquebrantable. Una tarde, Adonai empezó a hacer ruidos que parecían un motor en marcha, y Andrés no pudo evitar soltar una lágrima. Pero también vio en su pequeño amigo una fuerza que nadie podía entender. La lucha de Adonai era dura, pero él seguía siendo ese guerrero que, a pesar de todo, seguía llenando sus días de alegría y locura. El día que nunca quisieron aceptar llegó sin avisar. Adonai no apareció en su habitación y la angustia empezó a crecer en el corazón de Andrés. Cuando fue a la casa de Adonai, la tristeza lo envolvió como una manta pesada. La madre, con lágrimas en los ojos y una sonrisa triste, le susurró que Adonai había partido esa noche, dejando un vacío gigante en sus vidas. Andrés sintió que el mundo se detenía por un momento. La vergüenza que al principio había sentido por sus miedos y sus nervios se transformó en un profundo dolor, en una sensación de pérdida y gratitud. Porque cada locura, cada risa, cada sonido que Adonai le regaló, ahora eran tesoros que llevaba en el corazón. Un mes en el que se habían criado una amistad inesperada se había esfumado en una noche, pero su legado vivía en Andrés. La experiencia con Adonai le enseñó que la vida, con sus altibajos, vale la pena vivirla con intensidad, con valentía y con un poco de locura. Que las heridas del alma sanan con amor y recuerdos bellos. Que ser valiente no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y así, Andrés prometió honrar la memoria de Adonai, viviendo cada día con la misma alegría que su pequeño guerrero le enseñó. Porque en cada sonrisa, en cada locura, en cada recuerdo, Adonai seguía vivo, haciendo que el mundo fuera un poquito más brillante, más divertido y más humano.